espacios de divulgación científica, les da la bienvenida al octavo conversatorio denominado Evolución como herramienta para incrementar producción, aplicación en sistemas cooperativos de levaduras. En este seminario se tratará el uso de microorganismos para la producción de biomoléculas de interés, que es conocido dentro de la biotecnología. Se va a discutir sobre las limitaciones del sistema tradicional y cómo el uso de consorcios de microorganismos podría ayudar a vencer dichas limitaciones. Se abordará el uso de herramientas dentro de la biología sintética en levaduras que permiten rápidas y relativamente económicas modificaciones sobre las rutas del sistema LOXP, CRISPR y Golden Gate. Para el día de hoy contamos con la presencia del ingeniero Leonardo Beltrán, candidato a PhD de la Universidad de Gotha de Frankfurt del Main. Algo importante de comunicarles es que las personas que deseen conocer más de la carrera y que hayan pensado en estudiar la misma pueden contactarse al correo electrónico que está colocado en el chat de la conversación para recibir más información y concretar una entrevista con la coordinadora. Les recordamos, por favor, a la audiencia apagar sus cámaras y colocar sus micrófonos en silencio. Leonardo, te damos una muy grata bienvenida y estamos muy felices de contar con tu presentación. Hola, ¿pueden escucharme? Sí, se te escucha. Muchas gracias por la introducción, Andrea. Muy feliz y con mucho gusto de poder compartir un poco de lo que yo hago con la audiencia y con la UDLA. Pues bueno, sin más, agradeciendo la introducción. Buenos días a todos. El día de hoy quisiera dar un breve resumen de lo que es mi proyecto de investigación con el cual estoy conduciendo mi programa de PhD aquí en Alemania, el cual tiene el título de Sistemas Cooperativos en Levaduras y el uso de biología sintética y evolución en la producción de compuestos de interés. Pero me gustaría primero iniciar con una breve presentación de cuál es mi formación. Soy ingeniero en biotecnología graduado en la ESPE. Tuve la oportunidad de trabajar proyectos en investigación tanto en el INSPI como en la Universidad Central. Realicé mi masterado en la Universidad de Glasgow, en Reino Unido, y luego de eso tuve la oportunidad de ser docente en la UDLA por algunos semestres. Finalmente, o actualmente, me encuentro realizando mis estudios de PhD en la Universidad de Gotha, en Frankfurt am Main, Alemania, en el campo de lo que es biología sintética. El contenido de esta charla, no quisiera que sea tanto técnico, sino mucho más informativo de la posibilidad que tiene la biotecnología, la biología sintética, en la producción de moléculas de interés para la industria, que yo creo que es un campo que tiene mucho potencial de desarrollo en el país. Voy a empezar a hablar acerca de un poco el uso de microorganismos y la producción de diferentes sustancias a lo largo del tiempo. Algunas herramientas de edición genética usadas en levaduras, particularmente el sistema CRELOX-P, CRISPR-Cas9 y Golden Gate. Además de eso, del uso de levaduras en la producción de sustancias, que se está haciendo en la actualidad, y el uso de consorcios microbianos en una estrategia de cooperar para sobrevivir y qué podemos aprender a partir de estos experimentos. Iniciando, quisiera hablar un poco acerca de lo que ha sido el uso de la biotecnología y qué se ha avanzado desde los orígenes de la biotecnología. Entonces, estos son algunos de los productos que tradicionalmente se ha manejado biotecnológicamente desde miles de años quizás. Producción de queso, fermentación de yogurts de leche para hacer yogurts, producción de pan y un producto muy conocido actualmente que es la cerveza. Todos estos procesos provienen de reacciones biológicas, bases de la biotecnología, pero todos estos se basan en el proceso en el cual hay una materia prima y esta materia prima es transformada por o un organismo o un consorcio de microorganismos para hacer un producto final de utilidad. Siempre, hasta ese punto, se había realizado estos procesos de producción utilizando las capacidades de cada uno de estos organismos. Resultaba inconcebible querer realizar cerveza con algo diferente a lo que sea la levadura que se usa para hacer cerveza. Y no es sino hasta 1977 y 78 cuando tenemos los primeros ejemplos de algo que iba a revolucionar lo que es la biotecnología y la producción industrial, que es la producción de proteínas o sustancias animales a partir de bacterias.
Entonces, en el 77 se realiza la primera publicación en la cual se produjo una proteína humana, una hormona humana, la somatostatina, a partir de levaduras. Y en el 78 se produjo la primera producción de insulina. Hicieron básicamente un plásmido en el cual ellos unieron una proteína propia de bacteria a una proteína exógena. Este fragmento verde venía a corresponder a la proteína animal o la proteína humana que iba a ser expresada. A partir de eso, ellos tuvieron la producción de una proteína fusionada y luego de eso pudieron separar la proteína animal, la proteína humana, a partir de la generación de bacteria. Esto es completamente revolucionario para el campo de la biología sintética y sirvió de bases para futuros desarrollos. Actualmente tenemos el conocimiento de muchísimas rutas metabólicas de organismos vivos. Muchos de estos compuestos de las rutas que están descritas tienen un interés industrial y se encuentran disponibles para acceso de cualquier persona dentro de las bases como MetaSeq. En este gráfico tenemos un ejemplo de todos los compuestos en celeste con algún interés industrial y es realmente una parte pequeña de todo el mapa al que podríamos tener acceso. A continuación quisiera hablar un poco acerca de las diferencias que existen entre la producción de proteínas en bacterias y en levaduras. En bacterias tenemos que múltiples genes o proteínas pueden ser producidas a partir de una misma regulación, un mismo promotor. Este promotor va a producir un RNA mensajero largo a partir del cual se van a poder producir diferentes proteínas. Es ligeramente diferente de lo que se maneja en levaduras. En levaduras, cada gen tiene su propio promotor y su propio terminador, tiene su propio sistema de regulación que es único para esa proteína y no podemos producir dos a partir de la misma. ¿Se me escucha mejor ahí? Espero que sí. Perfecto. Mil disculpas por el problema técnico. Entonces, continuando. Como les decía, una de las principales diferencias que existen en la producción de proteínas a partir de bacterias y de levaduras es que
Las levaduras al ser eucariotas pueden realizar modificaciones post-transcripcionales en las proteínas que permiten proteínas más complejas, con actividades mucho más específicas que las que podríamos obtener con bacterias. Sin embargo, si hablamos de producción bruta, los que más producen van a ser las bacterias, y ese es un punto en contra que tienen las levaduras en aplicaciones industriales. Ahora, hasta ahorita hemos cubierto fundamentalmente que las bacterias son mejores produciendo, o al menos producen en mayor cantidad que las levaduras. Pero vamos a hablar un poco acerca de los problemas que representa en la industria el uso de las bacterias. Primero, son mucho más sensibles a cambios de pH. No resisten muy bien presiones osmóticas ni mecánicas, así que para agitar las fermentaciones realizadas con bacterias se necesita aplicar mucho cuidado, con el objetivo de no dañar las células con las que estamos trabajando. Son muy sensibles a la contaminación con fagos. Eso quiere decir que las personas que realizan fermentaciones con bacterias tienen que invertir una gran cantidad de dinero con el objetivo de poder controlar contaminación dentro de los cultivos. Y al ser pequeñas, relativamente pequeñas, resulta relativamente complicado el poder separar las bacterias de los productos finales que nosotros queremos poner en el mercado. Así que esto implica una gran cantidad de dinero. Por otro lado, las levaduras son evolutivamente más resistentes a condiciones extremas de fermentación, resisten pHs más bajos, resisten presión, se las puede bombear, cosa que con bacterias no se pueden hacer, requieren de menos temperatura para realizar las reacciones. Esto quiere, por ejemplo, las levaduras requieren 30 grados centígrados para una fermentación, funcionan de maravilla. Las bacterias generalmente requieren 37 grados. Esos 7 grados hacen una gran diferencia al momento en el que nosotros tenemos que calentar un reactor. Las levaduras son más resistentes a contaminación. De hecho, he encontrado artículos en donde la capacidad de Saccharomyces cerevisiae para producir alcohol se la relaciona con un control que quieren establecer para que no crezcan bacterias a esa concentración de etanol en el mismo medio de cultivo, lo cual es muy interesante. Y finalmente, debido a que son relativamente más grandes, es más fácil separar las levaduras de los productos finales de la fermentación. Esto hace que se requiera menos dinero para poder poner un producto que ha sido fermentado mediante el uso de levaduras en el mercado. Y finalmente, como ya dijimos, la diferente capacidad enzimática que estas células eucariotas tienen, hablando de las levaduras. Eso hace que la balanza de los gastos se incline en contra de las bacterias. Manejar bacterias siempre va a ser más costoso de manejar a pesar de que tienen una producción más elevada. Y eso ha hecho que muchas industrias o muchas universidades se volquen en la investigación en levaduras para poder producir compuestos de interés. Ahora me gustaría un poco hablar acerca de las técnicas de edición genética que estoy utilizando actualmente en mi PhD, pero no me quisiera centrar o no quisiera hacer esta explicación técnica, sino más explicando cuáles son las bases de estos sistemas y cuál es la potencialidad o en qué se las puede utilizar posteriormente. Entonces, vamos a empezar con el sistema CRELOX-P. Este sistema toma como elementos secuencias de ADN y una proteína que ha sido aislada a partir del bacteriófago P1. Estas secuencias ya se encuentran disponibles para que nosotros las podamos utilizar en diferentes plásmidos, y cada uno de estos plásmidos se los puede obtener a partir de repositorios de plásmidos a nivel internacional. Es bastante económico el poder acceder a ellos, y cada uno tiene la diferencia que tienen entre ellos es simplemente el antibiótico con el cual vamos a estar trabajando. G418, que es un antibiótico derivado de las canamicinas, higromicina o clonat. Entonces, este sistema se basa en la presencia de dos fragmentos de ADN, que son el LOXP al un lado del cassette y el LOXP al otro lado del cassette. Ahora, el uso de este sistema radica en la gran capacidad de la levadura de realizar recombinaciones homólogas. Quiere decir que la levadura, cuando encuentra fragmentos de ADN de entre 30 a 40 pares de bases que son iguales, va a proceder a cambiarlos, y eso nos va a permitir insertar con una gran facilidad cassettes de ADN dentro del genoma de levadura. Ahora, el sistema LOXP es muy interesante ya que nos permite insertar cassettes de resistencia de antibióticos en puntos específicos que nos interesen. Por ejemplo, nosotros vamos a borrar un gen en particular, el gen que a nosotros nos interese. Este sistema, para su uso, requiere que diseñemos primers en donde con color negro he marcado las secciones que siempre van a estar presentes en los primers que nosotros diseñamos.
siempre va a estar presente la sección S1 y siempre va a estar presente la sección S2. El fragmento azul y el fragmento naranja, en este caso, van a ser regiones de homologías que están a los lados del gen que nosotros queremos eliminar. Realizamos una PCR con estos primers y vamos a tener amplificado a partir de este plásmido todo el cassette de resistencia al antibiótico y una sección de homología. Si nosotros transformamos este fragmento de PCR dentro de la levadura, vamos a tener que se va a insertar exactamente en la posición del gen que nosotros queremos borrar. ¿Cómo lo vamos a seleccionar? Pues vamos a matar a todas las levaduras que no sean resistentes a la higromicina. Para esto simplemente las hacemos crecer en un medio de agar que tiene higromicina. Y si queremos deshacernos de la higromicina, lo que vamos a hacer es transformarlo con este plásmido que tiene la proteína CRE en color púrpura, y lo que va a hacer esta proteína es recombinar el ADN de este fragmento LOXP con este fragmento LOXP y va a dejar solamente una cicatriz y la resistencia mágicamente desaparece. Este es un sistema muy preciso, muy confiable y muy utilizado en edición genética y en el estudio de rutas metabólicas. A continuación, también quisiera hablar acerca del sistema CRISPR-Cas9. Mucho se ha hablado acerca de lo que es este sistema, cuáles son las ventajas, y quisiera enfocar mi presentación en la forma como nosotros usamos el sistema CRISPR-Cas9. Ahora, en mi grupo han desarrollado 3 plásmidos que también están a disposición, cada uno con una diferente, que permite una diferente resistencia a diferentes antibióticos, y para este ejemplo voy a hablar acerca de la resistencia a la higromicina. Este plásmido que están viendo aquí ahora, la diferencia entre cada uno de estos plásmidos y este plásmido es simplemente una diferente resistencia a un antibiótico. Todos tienen la misma enzima Cas9, que es, como ustedes saben, la que va a realizar el corte, y todos tienen esta estructura del guide RNA, que es lo que va a permitir desarrollar la estructura con el ARN, que nos va a permitir targear a la zona de interés. A continuación, buscamos dentro del gen que nosotros queremos cortar una sección NGG e identificamos los fragmentos que se encuentran al lado de esta sección, que van a estar marcados con rojo y con azul. Estos fragmentos van a ser utilizados también para el diseño de primers. La sección roja va a estar en la cola de la sección del primer 2. El primer 2 está ubicado en el mapa en esta posición. Y la sección azul va a estar ubicada con el primer 1. Ahora, el objetivo o la gran ventaja que tiene el sistema CRISPR-Cas9 es que permite una gran... ¿Alguien ha activado el micrófono, por favor? ¿Podría desactivarlo? Gracias. Una de las grandes ventajas de este sistema es que permite mucha versatilidad en los lugares de corte que nosotros vamos a realizar. Entonces, necesitamos desarrollar muchos plásmidos CRISPR-Cas9 y este sistema nos permite realizar muchos plásmidos con una gran facilidad. A continuación, manejamos los primers que nosotros hemos diseñado, la sección roja con el primer 2, la sección azul con el primer 1, y los utilizamos con los primers que están descritos en esta zona de aquí del mapa, y realizamos una PCR simple para este plásmido. Vamos a lograr amplificar un plásmido que de otra manera no podríamos por el tamaño que este tiene, en 2 diferentes fragmentos. Cuando estos fragmentos son transformados dentro de la levadura fácilmente va a reconocer las secciones de homología que comparten aquí. Recordemos que esta es la misma sección, y la misma sección que está en la parte de abajo del mapa, y va a poder fusionar estos fragmentos, ensamblar el plásmido y va a ser activo. Es un proceso muy rápido, muy sencillo. Realmente en 3 días nosotros a lo mucho ya tendríamos las células que tienen la lesión que nosotros esperamos, y es utilizado activamente en mi grupo. Finalmente quisiera hablar acerca del sistema Golden Gate. Es un sistema que se basa en restricción y ligación. Es muy parecido al sistema convencional, en el cual nosotros utilizamos una enzima que va a cortar el ADN dependiendo de un sitio de reconocimiento, va a buscar una combinación de ciertos nucleótidos y va a realizar el corte, pero la diferencia que este sistema tiene con respecto al sistema tradicional es que la enzima va a reconocer una sección, pero va a realizar el corte en una sección diferente. A manera de ejemplo, nosotros tenemos plásmidos que también están disponibles con este sistema, y tenemos un gen de interés.
el cual hemos amplificado utilizando primers específicos que van a insertar los sitios de reconocimiento. Están destacados ahí los sitios de reconocimiento, pero los sitios de corte que nosotros hemos planificado o la orientación de los sitios de corte está de esta manera. Es decir, en el plásmido, los sitios de corte van a estar por fuera del sitio de reconocimiento y en el gen de interés van a estar por dentro. El producto que tendremos de esta digestión va a ser estos dos fragmentos, el plásmido que ahora está abierto y nuestro gen de interés que ha sido cortado y ahora tiene también extremos cohesivos para poder realizar la ligación. En un mismo pod, en un mismo tubo de ensayo que nosotros realicemos este proceso, vamos a tener que el ensamblaje nos permite una única combinación de producto. Vamos a tener el plásmido ensamblado con nuestro gen de interés, manteniendo una dirección. Recordemos que esta sección verde era compatible con la sección verde que está en el plásmido y de la misma manera la sección roja. Es decir, no va a existir la posibilidad de que tengamos que se inserta la cola en donde debería estar la cabeza del gen. Y finalmente, nosotros podemos identificar cuáles son los plásmidos positivos simplemente viendo el color del plásmido. Recordemos que inicialmente el plásmido parental tenía una proteína verde, GFP, entonces todos los plásmidos negativos van a tener una coloración negativa. Todos los plásmidos van a tener una coloración blanquecina, todos los que tengan el gen que a nosotros nos interesa. Este sistema lo utilizamos muchísimo para ensamblar plásmidos con diferentes cassettes de genes, siempre tomando en cuenta la dirección que nosotros queremos. A continuación, quisiera hablar un poco acerca del uso de las levaduras dentro de lo que es ya la producción industrial, utilizando todas las herramientas que hemos mencionado anteriormente. Como ejemplo, quisiera hablar acerca del 2-fenetanol. Es una molécula de gran importancia industrial, se utiliza en bebidas, alimentos, perfumes, tiene un olor, bueno, permite un olor y un sabor a una rosa fresca. Ahora, tradicionalmente esta molécula se la obtiene a partir de plantas, flores, pero el gran problema que la producción de esta molécula enfrenta es que necesita de gran cantidad de materia vegetal para poder extraerla. Esto hace que sea muy cara y recientemente se están realizando esfuerzos para producirla mediante procesos de fermentación microbiológica. Esta es la ruta metabólica o las diferentes modificaciones que se han propuesto para producir el 2-fenetanol, que está en esta parte de acá. Ahora, es una gigantesca cantidad de modificaciones. En color negro tienen los procesos nativos de la levadura, todo lo que la levadura normalmente hace. En color púrpura tienen anotaciones de todos los genes heterólogos, o sea, son genes que no pertenecen a la levadura, pero que se han insertado de otros organismos. En verde tienen genes que se encuentran sobreexpresados, se ha cambiado el promotor. En rojo tienen genes que se han borrado. Como ven, es una gigantesca cantidad de modificaciones. Y como se podrían imaginar, las levaduras no van a estar felices teniendo que realizar una cantidad tan gigantesca de cambios con respecto al funcionamiento normal que tenían. Como una forma de hacer un ejemplo más sencillo, tenemos esta ruta metabólica ficticia. Tenemos la producción, normalmente la levadura necesita una producción baja de estos compuestos y todo lo hace para obtener el compuesto H. Ahora, nosotros queremos utilizar esta ruta metabólica para producir algo que tenga un interés industrial. Así que vamos a transformar a esta levadura con diferentes genes que van a permitir la producción del producto P. Sin embargo, estas modificaciones conllevan problemas para la levadura. Primero, vamos a tener que la cantidad de cofactores que la levadura necesita cambia. Ahora, la enzima que transforma el compuesto E a G ahora es unidireccional, así que va a producir más, pero necesita un cofactor que no está provisto, NADPD. Entonces la levadura va a tener que, de alguna manera, suplir esta deficiencia y esto va a generar un estrés significativo para la célula. ¿Y qué significa que la célula esté estresada? Que no va a poder crecer, y si la célula no crece, no vamos a tener una producción elevada. Encima de esto vamos a tener fugas de productos intermedios. G y H se van a escapar del sistema de producción, y esto al fin y al cabo va a hacer que el proceso no sea rentable. Vamos a tener una producción de lo que nos interesa, pero una producción muy baja. Y para colmo de males tenemos que la molécula H ahora tiene una acción negativa sobre la acción enzimática que va del producto A hasta el producto B. Todas estas son complicaciones que lo que van a hacer es simplemente comprometer la producción que nosotros podemos lograr.
Se han propuesto alternativas y quizás la más lógica y la más razonable vendría a ser dividir la ruta metabólica en dos diferentes células. Este es el ejemplo que estoy presentando aquí. La primera célula realiza la transformación desde el compuesto A hasta el compuesto E. Este compuesto E se lo saca a partir de la utilización de canales y es tomada por la segunda célula que lo transforma en el producto P. El hecho de que tengamos la ruta metabólica dividida en zonas diferentes implica que podemos hacer modificaciones más fácil en cada una de las secciones sin incrementar o sin agregar demasiada carga metabólica en una sola célula. Esto hace que las producciones suban, que los costos por mantenimiento de los sistemas bajen y que podamos darle a cada una de las enzimas con las cuales vamos a trabajar condiciones óptimas para que éstas funcionen. Esta es una alternativa que se está utilizando actualmente. Un ejemplo de esta división de rutas metabólicas, bueno, tenemos dos ejemplos aquí. En el primer ejemplo se va a producir ácido mucónico, que es una molécula precursora de plásticos, lubricantes, textiles sintéticos, nylon. Y para esto se han utilizado dos células de bacterias, dos cepas de E. coli. Lo interesante del sistema es que cuando dos células están creciendo en un mismo medio van a competir por la fuente de carbono, van a competir por la comida que ellas necesiten para crecer. Y en esta investigación lo que ellos hicieron es bloquear la capacidad de esta célula azul para aceptar silosa como fuente de carbono. Así que esta célula azul va a poder alimentarse solamente de glucosa. Y la célula verde, contrariamente, no va a poder asimilar glucosa y tendrá que alimentarse de silosa. Quiere decir que podríamos poner glucosa y silosa y nosotros sabemos de que cada célula va a comer la fuente de carbono para la que está capacitada para hacer y no va a haber una competencia. Un segundo ejemplo similar utiliza una fermentación con bacterias y levaduras. En este caso la levadura no puede comer silosa, no puede alimentarse de silosa, así que tiene que alimentarse del acetato que es producido por la bacteria. Y esta cooperación la realizan con el objetivo de producir taxanos oxigenados. La bacteria no puede producir estos compuestos de forma activa ni de una forma, no los puede producir de una forma activa, pero puede producir la molécula precursora taxadina y esta molécula taxadina posteriormente es ingresada dentro de la levadura, transformada y podemos obtener los taxanos que nosotros deseamos. Muchos medicamentos contra el cáncer tienen como base esta estructura. Una segunda alternativa que actualmente se está utilizando para mejorar la producción es el uso de consorcios cooperativos. Lo que esto quiere decir es, tenemos una ruta de un organismo que va a producir la molécula P. P es la molécula que a nosotros nos interesa vender en el mercado. Sin embargo, nosotros diseñamos una segunda cepa que va a consumir esta molécula P y va a formar un precursor F. Y este precursor F va a alimentar a la primera célula y se forma un ciclo. La una célula necesita de la célula número 2. Ahora, ¿por qué nosotros vamos a diseñar una levadura que va a comer el producto que nosotros queremos producir? Porque mientras más tiempo logremos nosotros mantener este consorcio andando y mientras más estrés podamos infligirle a este consorcio, de acuerdo a la cantidad de divisiones que acumulen estas levaduras, va a acumular mutaciones que van a mejorar o tendrían que mejorar la producción de la sustancia P, porque a esta levadura le interesa mantener a su segunda levadura viva y a la segunda levadura le interesa mantener a la primera levadura viva con el objetivo de poder sobrevivir. Entonces, con el paso del tiempo y de diferentes pasajes, de diferentes generaciones de este cultivo, vamos a acumular mutaciones. Y estas mutaciones, después cuando las identifiquemos mediante secuenciación de genoma, vamos a poder introducirlas dentro de cepas de levaduras que tengan como objetivo exclusivamente producir P. Así que la evolución en este caso puede ser utilizada como una herramienta para descubrir mutaciones que nos ayuden a mejorar los sistemas. Y así quisiera pasar a presentar un poco de lo que realmente ha sido mi proyecto hasta el momento, desarrollo de consorcios sintéticos. Esta es la ruta que se maneja mucho en mi grupo, es la ruta de producción de aminoácidos aromáticos. Tenemos el triptófano, la parte de aquí, la fenilalanina y la tirosina. Esta ruta es la que la levadura normalmente tiene, así que no necesita ninguna modificación para realizar las transformaciones propias de esta ruta. Sin embargo, si nosotros
agregamos genes ajenos a la levadura, podemos utilizar diferentes subproductos de estas rutas metabólicas para producir moléculas de un muy importante interés industrial, como por ejemplo tenemos la vainilla, el ácido mucónico, ácido gálico, ácido mandélico, ácido hidroximandélico. Todas estas moléculas tienen una gran importancia y un gran interés para el mercado. Así que el objetivo de mi proyecto era, de alguna manera, aumentar el flujo de carbono dentro de estas rutas. ¿Qué quiere decir eso? Que nos interesaba meter tantos átomos de carbono en el sistema como sea posible. Queríamos aumentar la producción de cada uno de estos puntos. Y para eso la estrategia que tomamos era el desarrollo de un sistema cooperativo, como les había mencionado antes. Entonces, produjimos 2 cepas de levaduras. La primera cepa es una cepa que va a producir tirosina en una cantidad un poco más elevada que la normal. Pero esta cepa va a requerir lisina para sobrevivir. Y una segunda cepa está encargada de alimentar a la primera. Esta va a sobreproducir la lisina que la primera necesita, pero va a necesitar la tirosina que es producida por la primera. Entonces se forma un círculo nuevamente. Una vez que nosotros desarrollamos estas cepas, lo que tuvimos que hacer es probar si es que la cooperación funcionaba. Resultaba bastante interesante hacer eso. Así que para esta prueba utilizamos 2 medios de cultivo, uno sin lisina y otro sin tirosina. En el medio que no tenía lisina, iban a crecer tranquilamente las levaduras que podían producir lisina, en este caso LBGY4. Ellas pueden producir lisina, así que crecían tranquilamente en este medio. Y de forma muy interesante, cuando en el otro extremo del plato nosotros poníamos cepas que necesitaban lisina para crecer, y recordemos, este medio no tenía lisina para ellas, solamente observamos crecimiento de las células que se encuentran en el frente más cercano a las células que están creciendo normalmente. ¿Qué quiere decir? Que hay lisina que se está produciendo desde las células de LBGY4 y esa lisina está viajando en el medio y alimentando a las compañeras de LBGY5. Es decir, el consorcio funcionaba en esa dirección y era todo felicidad. Sin embargo, cuando nosotros probábamos el sistema en la otra dirección, es decir, probábamos las 2 cepas en un medio que no tenía tirosina, las células que podían producir tirosina crecían bien, pero no podían alimentar a las otras. Así que fue un problema, no sabíamos si es que el sistema había funcionado o no. Realizando otra prueba para evaluar si es que realmente existía crecimiento, pues estas 2 cepas de aquí, LBGY2 y LBGY4, son cepas que pueden producir lisina para crecer. Pero solamente LBGY4 puede sobreproducir este aminoácido. Y vemos cómo en las células que necesitan lisina, vemos cómo hay un frente de crecimiento que solamente es presente el momento en el que está cerca de las células que sobreproducen. LBGY2 puede producir lisina, pero para sí mismo y no para compartir. Y no provoca crecimiento en esta región cercana. Lo mismo ocurre con la otra cepa que está sembrada en la parte, en el cuadrante inferior izquierdo. Nuevamente, tratamos de hacer el experimento para evaluar la producción de tirosina sin resultados favorables. Entonces, sospechábamos que el sistema no iba a ser sustentable, no íbamos a producir la suficiente cantidad de tirosina como para poder alimentar el consorcio y hacerlo sustentable. Sin embargo, realizamos un cultivo de estas 2 cepas en un medio líquido y estos resultados fueron muy buenos. Cuando las cultivamos en medio líquido, en un medio de cultivo que no tenía ni lisina ni tirosina, nosotros observamos que existe una cooperación entre las 2, que de alguna manera están produciendo tirosina y lisina en suficiente cantidad como para poder hacer que hayan divisiones celulares y el sistema crezca. Lo que estamos presentando aquí es la densidad óptica de las células. Tomamos el medio de cultivo, medimos cuánta luz pasa a través de 1 mililitro del medio y podemos en base a eso establecer cuál es la cantidad de células que están presentes y si es que esa cantidad de células aumenta o disminuye con el tiempo. Entonces, pudimos detectar crecimiento cuando manteníamos un radio de 4 veces la levadura que produce tirosina con 1 vez la levadura que produce lisina. Esto nos indicó que la levadura que produce lisina produce bastante lisina, pero siempre necesitamos más células que produzcan tirosina. Si disminuimos la cantidad de células, aún así tenemos crecimiento. Entonces, vino la siguiente pregunta. Como ya había expuesto, en el consorcio inicial, en el primer cultivo, tenemos las levaduras que fueron producidas
y estas levaduras van a cooperar. ¿Qué pasaría cuando acaba este cultivo y movemos esas levaduras a un medio nuevo, con todos los nutrientes excepto lisina y tirosina? Y si lo hacemos otra vez y otra vez y otra vez, vamos a aumentar la cantidad de generaciones que estas células han tenido que pasar y el estrés de no tener ni la lisina ni la tirosina que necesitan desde el medio. Así que presuntamente estas células tendrían que ser al final mejor productoras de tirosina y de lisina, debido al estrés al que se las sometió y debido al tiempo, a las mutaciones que tuvieron que haber acumulado durante ese tiempo. Pero eso derivaba en un pequeño problema. Cuando una levadura tiene que hacer un trabajo, tiene que incurrir en un costo como es la producción de aminoácidos, tiene dos alternativas. O coopera, colabora, hace el esfuerzo, produce los aminoácidos, o simplemente deserta, engaña, se aprovecha de los medios que están producidos en el ambiente y vive a partir de eso. Para explicar de mejor manera esto, quisiera hablar un poco acerca de lo que es el dilema del prisionero. El dilema del prisionero es un dilema, es un ejercicio dentro de teoría del juego que establece, bueno, consideremos a dos criminales. Estos criminales han hecho cosas muy malas, pero la policía les captura por una pequeña infracción. Separa a las dos personas, así que el ladrón rojo no puede ver lo que el ladrón verde está diciendo y viceversa. Y le dicen a cada uno de ellos, tienen dos alternativas. O se quedan callados o confiesan. Quedarse callados es cooperar con su compañero. Confesar es traicionar a su compañero. Entonces, la primera alternativa que les dan es, miren, si ustedes se quedan callados, tendrán que ir 1 año a la cárcel cada uno. Si es que por otro lado tú te quedas callado, le dicen al compañero rojo, no, si por otro lado el compañero rojo confiesa, el compañero rojo sale libre inmediatamente, cumple 0 años, sale libre ese momento. Pero si es que el rojo confiesa, el verde tiene que ir a la cárcel 3 años. Y le dicen lo mismo al compañero verde. Si es que tú confiesas, tú sales libre y tu compañero va a la cárcel 3 años. Sin embargo, si es que los dos confiesan, los dos van a la cárcel por 2 años. Analizándolo fríamente así, el mejor negocio para estos ladrones es no confesar, mantenerse en silencio, pero no pueden saber cuál es la respuesta que su compañero va a tener. Si ellos se quedan callados y su compañero habla, su compañero sale libre y ellos se quedan presos por 3 años, que no es un buen negocio. Así que lo que la teoría del juego dice sobre este ejercicio es que el único punto estable, o lo más lógico, lo que van a hacer las personas, es ir o tomar la decisión cuya situación no pueda empeorar en base a la respuesta que tuvo su compañero, su cómplice. Es decir, los dos van a confesar. Y al confesar están teniendo el peor trato posible dentro del sistema. Pero lo que esto quiere decir es que lo más lógico es engañar a su compañero. Y puesto en el mundo de las levaduras, lo más lógico vendría a ser que no produzcan, que no sobreproduzcan, que simplemente se alimenten del aminoácido que está en el medio y eventualmente el sistema muera, porque no están sobreproduciendo. Puesto eso en el lenguaje de mi experimento, B viene a ser el beneficio que implica el aminoácido, el producto que están recibiendo, y C el costo. El hecho de que las dos cooperen significa que las dos están teniendo el beneficio y el costo. Si es que la una coopera y la otra engaña, la que engaña tiene todo el beneficio y nada del costo. Y la que coopera tiene todo el costo y nada del beneficio. Bajo este ejemplo, nuevamente, parece que la selección natural lo que estaría favoreciendo es que las dos engañen. Y si las dos engañan, las dos mueren. Eso sería lo lógico, lo que la lógica de este experimento dice. Así que estaríamos entrando en un dilema moral, en un dilema social. ¿Cómo estos sistemas pueden no engañar simplemente? ¿Cómo pueden subsistir cuando al parecer la selección natural favorece engañar en estos sistemas biológicos? Entonces se han hecho algunos experimentos, se han hecho algunos modelos y propuestas matemáticas, y estas propuestas se basan en iteraciones del mismo dilema del prisionero. Iteraciones quiere decir diferentes rondas del mismo problema, en las cuales Pavlov aplica una lógica o ha propuesto un modelo muy interesante que incluso manejamos nosotros para la selección de fútbol ecuatoriana, que es técnico que gana se queda, técnico que pierde se cambia. Todo el comportamiento que produzca una ganancia, un beneficio al sistema, se queda, y todo comportamiento que produzca un dividendo bajo, solo costos o nada, se cambia.
Entonces, aplicado eso a las levaduras, tenemos este pequeño experimento de 3 rondas. En la primera ronda tenemos un jugador que coopera y un oponente que engaña, deserta. El pago del sistema viene a ser que el que coopera tiene todo el costo, pero no está recibiendo nada, y el que engaña simplemente tiene el beneficio sin ningún costo. A la siguiente ronda, el que engañó le fue bien, así que mantiene el mismo comportamiento, engañar, engañar. Pero el que cooperó no le está yendo bien. Él tuvo un dividendo negativo, él tuvo solamente los costos. Así que para la siguiente ronda lo que este jugador hace es también engaña y no produce nada. En esta segunda ronda tenemos un pago negativo por el comportamiento que los dos están teniendo. Para la siguiente ronda, de acuerdo al modelo de Pavlov, como perdieron, como tienen un dividendo negativo, un dividendo malo, los dos tienen que cambiar de comportamiento. Así que los dos van a cooperar. Y de esa manera, el resto de iteraciones del sistema vendrían a ser cooperación. Este modelo ayuda a explicar por qué los sistemas biológicos siguen un modelo que al parecer no es compatible con la selección natural. Pero al final estamos viendo que sí lo es. Cooperar es la herramienta que les va a permitir a estos organismos coexistir y sobrevivir en un medio en el que necesitan el uno del otro. Entonces, llevado esto a mi experimento, yo realicé diferentes pasajes o diferentes generaciones de los cultivos. Cada generación está marcada con un color diferente. Y para hacer las cosas más claras, quiero presentar solamente la primera y la sexta generación dentro del seguimiento de los datos que está registrado aquí. Vemos que el tiempo que demora mi cultivo en la primera generación demoró 2, 4, 6 días, 7 días en llegar a un OD de aproximadamente 5. Pero al momento en el que tomamos en cuenta la sexta generación, llegó al mismo OD, y de hecho un OD más elevado, en apenas 4 días. Hay una diferencia en el comportamiento de este consorcio del punto inicial al punto final en el que estaba trabajando. Hay algo que cambió en estas levaduras que les hizo entender que cooperar está en su mejor intención, en su mejor interés, y produjo cambios y produjo mutaciones que les llevó a producir más. Ahora, finalmente teníamos que cuantificar las cosas. Teníamos que evaluar si es que hubo una mejora, pues la mejora a qué magnitud representaba. Y para eso cuantificamos el para eso a partir del 10º pasaje, nosotros aislamos 10 células, 10 líneas de levadura que eran capaces, que sobrevivieron a partir de los 10 pasajes, y medimos cuál es la producción de hidroxifeniletanol, que es esta molécula de aquí. ¿Por qué esta molécula? Porque es el principal metabolito de la tirosina. ¿Y por qué no medimos directamente tirosina? Pues porque en mi grupo de investigación no tenemos el equipo de HPLC, la columna que necesitaríamos para medir tirosina en base a este medio de cultivo. Entonces lo que elegimos por medir fue el primer metabolito de esa molécula que podíamos identificar. Dentro de los resultados, en la parte superior, muestro que también crecieron las células a partir de 48 horas de cultivo. En la parte inferior vemos el mismo experimento de densidad óptica. Esto también es crecimiento, pero tomado en tiempo real. Es un equipo que puede medir la densidad óptica cada 5 segundos. En la parte derecha vemos la cuantificación de la molécula de interés que derivaba a partir de la tirosina. Entonces podríamos decir que es un indicativo de cuánta tirosina se está produciendo. Y vemos que la cepa 1, 2 y 5 producen más que la cepa control. Esta cepa LDGY5 es la cepa padre de todas las demás. Es la cepa que yo tenía antes de que empiece el proceso de evolución. Entonces, solamente para mejorar la comparación, ahorita estoy mostrando solamente las cepas que fueron más interesantes. Entonces, nuevamente tenemos que la cepa 1, 2 y 5 ahora están eliminadas las demás, tienen una producción bruta más alta que la cepa original. Pero ¿qué tal si es que la producción alta se debía solamente al OD? La cepa 2 tiene un OD, hay muchas células, y mientras más células, más producción debería haber. Así que ¿qué tal si la producción se debe simplemente a más número de células? Así que realizamos una división, un ratio entre la producción y el OD. Y en este caso, todas las células mutantes que analizamos, todas presentan una mejor producción por célula
que la célula original. Esto es muy interesante y muy importante para mí, ya que me permitiría analizar qué mutaciones se acumularon dentro de estas líneas celulares a partir del periodo de evolución que realizamos para poder identificar qué mutación apareció que me ayude a mejorar la producción de tirosina en el sistema. Actualmente hemos enviado estas líneas celulares para secuenciación mediante tecnología de Illumina y estamos esperando resultados que, que sean interesantes y que nos permitan mejorar la producción de este aminoácido y de los demás compuestos de interés que había mencionado anteriormente. En base a eso, quisiera llegar a algunas conclusiones, que es acerca de la importancia del uso de consorcios microbianos como una herramienta para mejorar la producción de moléculas de interés comercial. Hemos explicado algunos ejemplos de esto. También que el estrés durante el proceso de evolución nos puede ayudar a identificar mutaciones favorables que luego podrían ser utilizadas en procesos de producción. Y pues bueno, durante la evolución de un consorcio, la cooperación entre organismos mejora las probabilidades de supervivencia de todo el sistema. Cooperar siempre resulta mejor que engañar o desertar y simplemente usar los bienes comunes. Con eso quisiera agradecer la ayuda de mi grupo de investigación, que está al lado izquierdo, y quisiera dejarlos con una foto de la ciudad en la que estoy actualmente, que es Frankfurt am Main, agradecer el apoyo de CENESID y sobre todo el apoyo de la DAAD en la realización de este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Queremos agradecerte por tu intervención. Tenemos algunas preguntas del público que quisiera que nos ayudes contestando, por favor. La primera pregunta, ¿cómo se logra que los consorcios sean estables genéticamente a largo plazo? ¿Las levaduras solo se mantienen en división mitótica y se evita la recombinación? Ok. Las levaduras que presenté para este experimento tienen una mutación particular que les impide recombinarse. Es decir, no son capaces de responder a las feromonas mating o de apareamiento, así que se van a mantener haploides, de hecho, por toda la fermentación. Existen levaduras diploides para procesos industriales, sí, pero las que estamos utilizando para este proyecto son exclusivamente haploides. Entonces, eso nos garantiza que no haya recombinación y que los genes con los que estamos trabajando simplemente no salten y empiecen a volar entre toda la fermentación. Gracias, muy buena pregunta. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta que es si pueden hacerse consorcios de bacterias y levaduras al mismo tiempo. Sí se puede. De hecho, presenté un ejemplo en el que se hace un consorcio de bacteria y levadura para producir xanatos, las moléculas precursoras de medicamentos contra el cáncer. Es posible, sí, es posible, se ha realizado. Sin embargo, volvemos otra vez al problema en el que mientras se tenga una fermentación con bacterias, va a ser complicada la separación de los productos finales, pero es posible. Muchas gracias. ¿Las fotografías de las colaboraciones de consorcios en placas fueron tomados con alguna técnica en particular? En platos se refieren, me imagino. Pues técnica en particular no. Simplemente la configuración de la captura de la imagen, que tendría que ser luz superior, exposición de creo que son 2 segundos, pero eso está dentro del seteo del equipo. No sería problema replicarlas o explicarle a alguien si es que necesita mayor detalle en ese aspecto. Muchas gracias. Y también tienen una pregunta sobre si sabes dónde se podría conseguir una cepa de Trichoderma resi. La verdad que no. Dentro de Ecuador no tendría idea. Hablando de Europa, podría buscar un par de repositorios en los cuales puedan ayudar con exportación. Sé que eso es posible, pero así en mente no tendría nada. Muchas gracias. ¿Alguna diferencia
entre los productos obtenidos por biotecnología a los extraídos de vegetales? Te diría que dependería del producto. Sin embargo, generalmente para la producción de estas moléculas se busca replicar el mismo sistema que se encuentra presente en las plantas. Así que partiendo de la misma proteína que realiza las transformaciones, las mismas condiciones celulares y todo, pues yo asumo que no debería haber una diferencia. Ese sería el resultado de un buen proceso de ingeniería. El mismo producto, la misma molécula que la obtenida a partir de plantas. Tenemos otras preguntas. La primera, en el proceso de evolución para producción aparecen impostores metabólicos. ¿Cómo los evitan? Impostores metabólicos. No es posible evitarlos. Van a aparecer y en sí, si pudiera regresar. No quiere. Por ejemplo, aquí impostores podrían, en la parte de producción podrían ser las cepas, quizás la 10, la 9. Entonces, no hay una producción, que ni siquiera se compare a la producción, la 10 de la 9, que ni siquiera se compara a la producción de la cepa parental. Entonces, van a estar presentes en el proceso de evolución, pero tendrías que separarlas luego evaluando el fenotipo que éstas tengan, el nivel de producción. Es necesario hacer una cuantificación. ¿Por cuánto tiempo, hablando de generaciones, se hizo la evolución o hicieron la evolución? Los resultados son a partir del 10º pasaje. Cada pasaje duró 1 semana. Y de forma óptima, el tiempo de duplicación de una levadura son 2 horas. Sin embargo, el tiempo de duplicación en mi experimento variaría porque las levaduras no se están dividiendo en condiciones óptimas y de acuerdo a cómo mejora el sistema, mejora la capacidad de cooperación que tengan, el tiempo de duplicación disminuye un poco. Entonces, no sabría exactamente, o no me aventuraría a decir exactamente cuál es la cantidad de divisiones, sino simplemente el tiempo que se mantuvo este proyecto, que fueron 10 semanas. ¿Usaron cultivos seriados o cultivos continuos para el proceso de evolución? Utilizamos fermentaciones en batch, así que serían seriados. Por ese lado, quizás lo mejor podría ser una fermentación continua que te permite agregar medio y seguir en una fermentación continua larga, pero la forma como lo hicimos fue en batch o en frascos separados. Muchas gracias. Con esa pregunta terminamos las preguntas realizadas por la audiencia. Queremos agradecer nuevamente a Leonardo por su tiempo y por esta magnífica exposición, haciéndote muchos éxitos en tu trabajo y en tu investigación. Muchas gracias por tu colaboración. Muchas gracias por la oportunidad.